Muy buenas tardes, querido profesor. Me presento, soy Alexander Joseph Villacorta Lozano y voy a dar mi avance del portafolio 3, campaña de acción ecoeficiente. Acá tenemos mi contenido que va a ser compuesto de cuatro partes: la introducción, la propuesta, la demostración y las conclusiones. Tenemos la parte uno, que es la de introducción y diagnóstico del ecosistema. Tenemos unas características del pantano de palmeras, del pantano de palmeras, el reservorio estratégico de recursos hídricos, sumidero de carbono y mitigación climática y vulnerabilidad ante la actividad humana. Este ecosistema amazónico desempeña una función crítica al almacenar grandes volúmenes de agua en el subsuelo, regulando el ciclo hidrológico y manteniendo el equilibrio ambiente de la región, es decir, ya por parte del reservorio. Tenemos el sumidero, que el pantano de Palmeras actúa como un depósito natural masivo de carbono, capturando gases de efecto invernadero para estabilizar el clima local y contribuir a la lucha contra el calentamiento global. Y tenemos la vulnerabilidad, que actualmente la integridad biológica de este hábitat se encuentra bajo una amenaza. Gran deforestación progresiva, lo que pone en riesgo su biodiversidad, de única y su servicio. Resultados de la huella ecológica. Identificación de la fuente de impacto. Tras realizar el diagnóstico de la huella ecológica, se determinó que el consumo excesivo de energía eléctrica en el hogar constituye el principal factor negativo que eleva el impacto ambiental personal. Incrementan las emisiones de gaseosos. El uso ineficiente de artefactos eléctricos se traduce directamente en un aumento de las emisiones de CO2, intensificando la huella de carbono individual y contribuyendo a la contaminación atmosférica global. Y las consecuencias del consumo fantasma. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha detectado que mantener dispositivos conectados permanentemente genera una gran cantidad innecesaria de energía, lo cual acelera el cambio climático y afecta indirectamente el equilibrio hídrico de ecosistemas frágiles como la selva. Tenemos la parte 2, propuesta de práctica ecoeficiente. Mitigación de la contaminación. Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. La implementación de hábitos de ahorro de energía reduce directamente la liberación de CO2 a la atmósfera, combatiendo así el calentamiento global que amenaza la integridad de los ecosistemas amazónicos sensibles. También tenemos la eliminación de consumo de energía pasivo. Al erradicar el consumo vampiro mediante la desconexión de cargadores y el uso de regletas con interruptor, se optimiza la demanda eléctrica nacional, disminuyendo la dependencia de fuentes de energía contaminantes. Y por último, la reducción del impacto a la huella ecológica personal. El control estricto del uso de electricidad en el hogar permite mitigar el principal factor de contaminación atmosférico identificado, promoviendo la transición hacia un modelo de vida más sostenible y responsable. Beneficios ambientales indirectos. Preservación del equilibrio hídrico amazónico. Reducción del calentamiento global mediante el ahorro energético ayuda a mantener la capacidad de almacenamiento de agua en el subsuelo del pantano de palmeras, evitando la desecación de este ecosistema crítico. Protección de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono. Al frenar el cambio climático, se asegura la supervivencia de especies únicas y se protege la función de las selvas como sumideros naturales que retienen grandes cantidades de carbono. Y también fomenta la resiliencia en ecosistemas vulnerables. Cada acción de ecoeficiencia doméstica se traduce en una menor presión ambiental sobre la Amazonía peruana, permitiendo que áreas protegidas conserven sus funciones ecológicas frente a las amenazas antropogénicas actuales. La parte 3, la demostración y la ejecución de la acción. Acá tenemos los insumos y materiales. Depósitos electrónicos de uso diario. Se requiere el uso de smartphones y sus respectivos adaptadores de corriente para identificar cómo estos dispositivos contribuyen al consumo energético necesario cuando permanecen conectados de manera continua a la red eléctrica. Regleta de enchufes con interruptor. Este elemento es fundamental para centralizar la conexión de diversos aparatos, permitiendo el corte total del flujo eléctrico mediante un único interruptor manual, facilitando así la gestión eficiente de la energía doméstica. Y tenemos las herramientas del diagnóstico ambiental, el uso de plataformas digitales, como la calculadora de huella ecológica, el Ministerio de Ambiente,
Resulta esencial para cuantificar el impacto personal inicial y monitorear los beneficios obtenidos tras plantar estas medidas de ahorro. Procedimiento paso a paso. Identificación y conexión de periféricos. El primer paso consiste en localizar todos los cargadores y transformadores que permanecen enchufados sin estar alimentando un equipo, procediendo a su desconexión inmediata para detener el desperdicio inútil de la electricidad en el hogar y la centralización mediante estaciones de carga. Se deben agrupar los equipos electrónicos principales en regletas de seguridad, lo cual permite organizar el cableado y preparar el sistema para una desconexión rápida y segura de múltiples fuentes de consumo simultáneamente. Tenemos el siguiente procedimiento que también es el consumo de fantasma nocturno. Esto quiere decir que es hiperactivo accionar el interruptor general de la regleta durante las horas de sueño o de ausencia prolongada, suprimiendo así el consumo vampiro de energía y reduciendo directamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo harías con un monitoreo y compromiso a largo plazo, que la fase final implica reflexionar sobre el impacto positivo de estas acciones en ecosistemas críticos como el pantano de palmeras, mantener la constancia en el hábito para garantizar la sostenibilidad ambiental y la reducción de la huella de carbono. Y por último, las conclusiones y compromisos. Evitación y herramientas. Medición de la huella ecológica. Se incentiva a la comunidad a utilizar las herramientas digitales del Ministerio del Ambiente para diagnosticar el impacto real de su estilo de vida sobre los recursos naturales disponibles. 2. Adopción de tecnologías ecoeficientes. El uso de dispositivos como regletas con interruptor facilita la gestión energética doméstica, permitiendo que cualquier ciudadano inicie una transición hacia hábitos de consumo mucho más responsables y sostenibles. Y compromiso con el cambio climático. Al identificar el exceso de emisiones de CO2 mediante el cálculo personal, el público puede transformar la preocupación ambiental en acciones concretas que mitiguen la contaminación atmosférica global. Y nuestra reflexión final. Trascendencia de los pequeños hábitos. Desconectar un cargador o eliminar el consumo vampiro trasciende al hábito doméstico, convirtiéndose en un mecanismo de protección indirecta para ecosistemas críticos como el pantano de palmeras en la Amazonía. Preservación de la biodiversidad global. Cada kilovatio ahorrado contribuye al frenar el calentamiento global, garantizando que las reservas de carbono de agua en el subsuelo permanezcan intactas para las futuras generaciones de los seres vivos y esperanzas para el futuro del planeta. La responsabilidad individual es el pilar fundamental para encender la esperanza, una esperanza de una vida duradera de aquí a varios años, demostrando que la suma de esfuerzos cotidianos es la clave para la conservación ambiental a largo plazo. Esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.